Amalia, buena tarde para ti. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Daniela. Yo me encuentro muy bien, realmente disfrutando de esos días de otoño, de tardecita de otoño. Acá son las 4:05 de la tarde, o sea, tenemos una gran diferencia horaria, pero el cielo está celeste y la luz de otoño es absolutamente bella. ¿Tú? Bien, también. Otoño es de las estaciones que más me gustan, otoño y primavera. Y en este día, hoy, muy contenta después de haber desayunado con mi familia, encontrarme contigo y poder compartir un tema que ha estado en las charlas que hemos tenido. Y cada encuentro con una persona es muy enriquecedor, si lo tomamos así también. Y me parece que eso es realmente todo un desafío actual en este tiempo donde los medios nos dan la posibilidad de comunicarnos, pero la forma de cómo hacerlo depende de nosotros, depende como siempre del ser humano, ¿no? Y entonces, en ese sentido, encontrar un eco de alguna manera a lo que uno dice y escuchar lo que el otro dice va acercando esas posibilidades, y entonces el océano que está entre medio de tú y yo y las horas son diferentes, se perciben de manera diferente porque está la intencionalidad del encuentro, ¿no? De ver qué pasa después del hola, después del me interesa tu tema o lo que propones o lo que sea, ¿no? ¿Qué más pasa? Y me parece que ese es realmente un tema importante para el mundo de hoy, digamos. Y el tema de hoy que nos convoca es la autoeducación. A mí me gustaría a lo mejor empezar con separar un poquito y definir primero qué es educación, que viene de educare, de latín, y en algún momento también leí que del indoeuropeo, que es extraer desde adentro hacia afuera, educare. Entonces, esa extracción de adentro hacia afuera, que es educación, yo me lo visualizo y me lo imagino como una luz que tenemos y abrirla, expandirla, esa luminosidad al servicio hacia afuera. Sí, creo que educar tiene muchos sentidos y a veces depende mucho de qué mirada de ser humano tenemos, ¿no? En ese sentido, si yo pienso educar como el enseñar matemáticas o un idioma u otro idioma, es una parte como muy acotada, muy restringida y puesto el acento solo en algunos aspectos. Si yo pienso educar así como lo pienso yo y que mucha relación tiene con la pedagogía Waldorf, por ejemplo, o con la pedagogía curativa de orientación Waldorf, como un ideal que tiene que ver con un proceso que intenta sacar lo mejor de un alumno, esto que tú decías, pero no lo mejor en el sentido de la mejor nota o el dibujo más bonito o el niño que corre más rápido, sino para que sacar, ejercitar de esos tiempos que están invertidos en ese proceso, en realidad a cada niño le queden fuerzas, talentos para tomar las riendas de su propia vida cuando él no sea más dependiente de los adultos que lo cuidan, que lo acompañan, que lo cobijan, que en una parte de su desarrollo son las autoridades de los cuales ellos pueden aprender, o seres humanos, y con esto digo madre, padre, maestros, etcétera, no circunscripto solamente a la familia pequeña, de tal manera que cuando yo esté con mis pies en la vida y haya impedimentos, también pueda tomar de esas fuerzas
aprendidas en mi primera infancia, en mi segunda infancia, para hacer algo con ese obstáculo que en un determinado momento se presenta. Y en ese sentido yo creo que la educación tiene que marchar en ese sentido. No podemos sacar todos los dolores, todas las tristezas, porque la vida estaría muerta, para decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que este proceso es diferente en cada septenio, pero por lo menos para mí esta imagen es a la que yo intento apelar una y otra vez cuando trabajo, por ejemplo, con niños, ¿no? Sí, y en esa educación que mencionas, que la podemos visualizar así como de manera tradicional, ¿no? Que más que educación es como formación o maestramiento, ¿no? Esta autoeducación a la que me refería de la definición etimológica va de la mano con otra parte que es auto, ¿no? Autoeducación, auto, que viene del griego y significa de sí mismo o sí mismo, ¿no? Entonces, si los juntamos, lo podemos definir a lo mejor como un saco, extraigo hacia afuera por mí misma, ¿no? Y eso se me hace muy bonito, que ya cuando una es adulta, tiene que autoeducarse, ¿no? Sacar de sí misma hacia afuera lo que tenga que aportar, que dar, que servir. Sí, yo creo que esto que mencionaste es un punto importante. Yo hablaría de educación cuando el ser humano está desarrollando su cuerpo, así como lo menciona Rudolf Steiner, que es el creador de la antroposofía, en el sentido de voy adquiriendo las fuerzas fundamentales para mi desarrollo sano dentro de lo posible, y en eso hay una serie de seres humanos que me acompañan en ese proceso hasta los 21 años. Cuando hablo de autoeducación, estoy hablando de un ser humano mayor de edad, y ahora hago una aclaración, mayor de edad en el sentido de decir, yo desde mi yo puedo empezar a transitar un camino donde soy responsable de todos mis actos. Antiguamente esto era a los 21 años. Después, por cuestiones de muy diversa índole, hay muchos lugares del mundo que se puede manejar a los 16, que se puede comprar una casa a los 18, que uno va a la cárcel de los mayores si cumplió tal o cual edad. O sea, ese lugar de ese nacimiento del yo, realmente por muy diferentes motivos fue cambiado en el desarrollo, pero me parece que nosotros intentamos hablar de un desarrollo sano. Vuelvo a un concepto antiguo, no normal. Hoy lo normal es lo que hacen muchos y muy rápido como una cualidad, y yo estoy hablando de un desarrollo sano. Y esos 21 años son las bases para continuar pensando cómo me quiero desarrollar yo a partir de mis propias propuestas de vida, sabiendo que las consecuencias las voy a tener también yo. Y con esto no estoy diciendo si hay que estudiar un oficio o si hay que ir a la universidad. Obviamente la educación formal puede ser formación continua, pero eso es otra cosa. Yo no la pondría bajo el tema autoeducación. Uno lo puede decidir, pero me parece que la autoeducación hace realmente a ver quién soy yo como ser humano, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, coincido. La autoeducación solo se puede dar autoeducación cuando es adulto, ¿no? Después de esta mayoría, ¿no?
y en general después de los 21 años, de que ya se terminó, digamos, este desarrollo, ¿no? Acompañado. En esa autoeducación, yo me pregunto y veo también con otras personas que hay momentos en la vida, situaciones en la vida, en las que una se cuestiona, ¿no? Ciertas cosas a partir de ciertos eventos o hechos que van sucediendo. Y, y de ahí es la oportunidad de tomar la autoeducación. Yo distinguiría, digamos, un tema que me parece que viene al tema, y es autoeducación, es yo soy mi propio maestro. Yo decido libremente, y ahí volvemos a pensar lo que sería libremente, deberíamos hacerlo y conscientemente, para decidir qué cosas en mi vida ahora yo quiero transformar. Tal vez cuando se habla de reeducar o reaprender o una serie de términos más o menos modernos, de alguna manera tal vez reemplazan a la palabra autoeducación. En el caso de reeducar, por lo menos esta es mi sensación, es una palabra que tiene mala fama, que tiene un nombre que siempre se asoció a tener graves problemas y terminar, no sé, encerrado en algún lado, y entonces en ese lugar hay que obligatoriamente, viniendo desde afuera además, que aprender ciertas cosas. Es verdad que hay mucha gente que por unos u otros motivos no puede aprender o convivir en esta sociedad. Con esto no digo que haya que hacer todo lo que la sociedad pide, pero digamos, en este respetar de las normas a partir de una conciencia, y cuando estoy en desacuerdo con una norma, puedo decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo en este vecindario, en este barrio, en esta escuela, en este grupo, para cambiar una norma y buscar otra? No significa el vandalismo, no significa otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar algo en mí? Me parece que es un punto importante, sabiendo además que no puedo cambiar al otro como adulto, que el adulto decide o no cambiarse a sí mismo, transformarse, intentar pasar de ser una oruga a ser una mariposa, ¿no? Seguramente en ese proceso, busquen en el compañero Google que nos informa de todas estas cosas muy fácilmente, cómo es ese proceso de un gusano, una oruga, cómo es su caparazón, qué fuerzas están puestas ahí para que finalmente con la propia fuerza romper esa caparazón y ser una mariposa de muchos colores, ¿no? Como proceso, como algo que yo decido hacer, y no porque me viene de afuera. Todos tienen que ser mariposas, todos tienen que tener un cierto color. Coincido en esta parte que mencionas de que no sea desde fuera, ¿no? Y en eso yo me lo planteo como la reeducación y autoeducación. La reeducación para mí sería como que esa educación que tuve, que me acompañaron, en la que se extrajo algo de adentro hacia mí, que bueno, ese sería otro tema de crianza, si se dio o no se dio y cómo se dio. Pero esta reeducación para mí significa como el que eso hubiera estado mal y en el que tendríamos que a lo mejor borrarlo o ponerle algún parche, ¿no? Y desde mi punto de vista, la educación que hayamos tenido en esta primera infancia y en la adolescencia y al término, fue como fue. Haya sido como haya sido, con los cuidadores
cuidadoras, padres, si estuvo, madre. Y es también reconciliarnos con esa parte de decir, esta fue mi crianza, esta fue el tipo de educación que tuve, y desde a partir de ahí yo la acepto y digo, ahora yo, como un ser adulto, adulta y un ser consciente de mí misma, me autoeduco. Y bueno, esa conciencia va de la mano con la autoeducación y al mismo tiempo con conocerte a ti misma, ¿no? Tal vez estoy totalmente de acuerdo y también un aspecto, hemos nacido en una familia, así como fue, han pasado cosas, pero estamos vivos. Reeducar tiene que ver con el pasado. Autoeducarse es una decisión del presente y trabajar para transformar aquellas cosas que tal vez no fueron las más agradables, las más lindas, y esto es realmente un concepto personal. ¿No? Para ti, algo que puede haber sido muy desagradable, tal vez para mí no lo sea, o al revés, ¿no? Y entonces, en ese lugar, cuando hablamos de transformación y de autoeducación, no hablamos de negación, sino de integración. Y esta palabra integración se habla también cuando hablamos con adultos en situación de trauma, ¿no? Cuando proponemos trabajar, acompañar a adultos en situación de trauma, no negamos el trauma, lo integramos. Sabemos que está ahí y que en algún momento tal vez nos vemos catapultados a una situación anterior. Y a veces, como ya sabemos que nos pasa, decidimos, bueno, ahora paro para no caer en esa situación. Y me parece que esto, la palabra integración bien usada, es una herramienta importante porque me pone en el hoy, me pone en el ahora, en la conciencia de yo, y además me da la posibilidad, si quiero, si lo decido, de decir, bien, aún así como fue ese momento de la vida, le puedo dar las gracias. Aún como fue, puedo mirar las dificultades, pero estoy aquí. Y tal vez uno podría decir, de esas dificultades, si yo las miro de frente, tal vez me quedó un talento que todavía no descubrí, ¿no? Entonces, me parece que hacer para todos lo mismo y decir, todos los que presenciaron un choque de autos en una esquina con 2 semáforos que no funcionaban y donde tal vez en ese choque de autos falleció una persona, van a tener un trauma o lo que sea, no es posible. Cada ser humano es individual, cada ser humano, cada uno de nosotros trae a la tierra ciertos talentos y ciertos impedimentos, y yo podría pensar que si trabajo alguno de mis impedimentos por decisión personal, entonces tal vez en algún momento se conviertan en talentos, por ejemplo. Sí, coincido y me surgen varios temas también a partir de todo esto, como a ti seguramente. Totalmente. Esta autoeducación y aceptar que así fue mi pasado y empezar mi autoeducación en el presente, ¿no? En aquí y ahora y decir, bueno, esta es mi situación, esta es mi vida, soltera, con pareja o con familia, estoy en esta realidad, en este momento, y me parece muy, muy bonito, pero bueno, más que bonito, indispensable, dar gracias, como decías, ¿no? Y dar gracias a quienes nos acompañaron de la manera que haya sido. Eso es indispensable, empezando por el padre y la madre, dar gracias porque pusieron sus 50 y sus 50 para que yo estuviera aquí. Y a partir de
de este primer paso, que para mí sería como el darme cuenta, ¿no? De alguna situación. Por ejemplo, tú mencionabas lo del accidente. A mí se me ocurre a lo mejor que cuando estoy en el trabajo de oficina, llega mi jefa o mi jefe y por alguna razón está enojado, enojada, y a mí me desata algo y me pongo nerviosa y empiezo a llorar o me paralizo o a lo mejor reacciono de manera violenta, ¿no? Entonces, en ese darme cuenta, va de la mano también de la autoobservación, ¿no? De la observación y decir, esto es lo que me pasa ante una situación. No voy a cambiar la situación externa, no voy a cambiar la situación de afuera, no voy a cambiar al otro, como decías, ¿no? Es autoobservarme a mí y a partir de ahí empezar un conocimiento de mi ser y posteriormente ir autotransformándome. Yo realmente creo que la observación es una herramienta maravillosa prácticamente para todo. Si yo me observo y tal vez hoy a la noche cuando me voy a dormir digo, a ver, ¿con qué personas me encontré hoy? ¿Qué pasó? ¿No? Volver a poner en el centro de mi mirada lo que pasó, un proceso de observación. Tal vez me dé cuenta que yo hice unas cosas, que el otro hizo otras, y tal vez tomando el ejemplo de ese jefe o jefa, uno podría decir, ¿tiene que ver conmigo lo que él dijo o era realmente su problema? Había discutido, había tenido un problema de tránsito porque había muchos autos o lo que sea, y llegó al lugar y dijo algo, pero no me lo dijo a mí en contra mío. Y darme cuenta, esta posibilidad de saber que, no sé, que en algún caso cuando alguien levanta mucho la voz y viene de manera muy resoluta, muy impulsiva y yo no conozco por qué, a mí me coloca en un lugar de inseguridad. Pero esto lo logro observándome. Y este ejercicio de decir a la noche, ¿con quién me encontré hoy? Yo a veces juego, porque sé que se puede jugar en este sentido, digo, a ver, ahora no estoy trabajando en una escuela, pero cuando lo hacía, a la noche a veces me preguntaba quién fue la primera persona que me encontré hoy en la escuela y cómo iba vestida. O sea, pude observar afuera de mí cómo venía el otro. Y además, a veces me pregunto, ¿y entonces qué hice yo? ¿Qué pensé yo? ¿Qué sentí yo? ¿No? Como para ejercitar. Y la ejercitación es una buena herramienta para este proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento no empieza por el paso final, empieza por, yo diría, el paso más pequeño, más cortito que yo puedo dar y tal vez este ejercicio que puede ser gracioso, uno diga, bueno, a ver, realmente, ¿me puedo acordar con qué personas me encontré hoy a la mañana, en qué orden y cómo venían vestidas? ¿O realmente ya pasó todo el día y todo eso cayó en el olvido y tampoco me acuerdo más cómo llegué yo a la escuela o cómo llegué yo a ese lugar donde trabajo, ¿no? Y por qué me toca a mí, en todo caso, escuchar al jefe malhumorado por las cosas que le hayan pasado a ese jefe o esa jefa, ¿no? Esta cosa de el conocimiento, por lo menos para mí, no es algo acabado, porque el ser humano no es acabado. Estamos en devenir, en desarrollo, en posibilidades. Tenemos muchos impedimentos todavía para los cuales decir, bueno, a ver, si yo me propongo esta semana levantarme a las 7 de la mañana y no lo logro nunca,
algo está pasando. Hay un pensar sobre mí misma que le falta una mirada un poco más concreta. Tal vez no me tenga que levantar a las 7 de la mañana, tal vez me tenga que ir a dormir más temprano, tal vez no me lo tenga que proponer para toda la semana y decir, hoy jueves o el día que sea, yo me voy a levantar a las 7 de la mañana. Y felicitarme a mí misma, sentirme feliz, porque el jueves me levanté a las 7 de la mañana y pensé algo, tomé una decisión y hice eso que pensé, y entonces hay una cierta armonía entre ese sentir, pensar y hacer. Si yo me hago una larga lista de cosas, pero al fin de la semana, y nos pasa a todos, no puedo tachar ninguna porque ninguna fue realizada, de nada me sirven las largas listas. Evidentemente tengo que volver a mirar para volver a ver dónde está la dificultad, y tal vez el paso es más pequeño aún. Y cuando doy muchos pasos pequeños, en algún momento me voy a dar cuenta cómo me siento, porque eso que decido lo voy haciendo. Y esto repercute claramente en mi alma, ¿no? Retomo eso que decías de los pasos que son indispensables en la autoeducación, ¿no? No importa si son pequeños o grandes, tendemos también a decir que tienen que ser rápido o grandes. Yo creo que sin prisa, pero constante, ¿no? Así es la autoeducación, así es también el conocimiento de una misma. Y como decíamos, tenemos que empezar del presente, empezar de aquí y ahora, conocerme a mí misma, conocernos a nosotros mismos, y podemos de ahí, pues a lo mejor se derivan varias horas para poder conocernos a nosotros mismas. Muchos filósofos, filósofas, maestros, maestras han planteado diferentes, no solamente herramientas y miradas, sino también hasta métodos, ¿no? Para conocerse a una misma. Este ejemplo que mencionábamos sobre el jefe o la jefa, pues evidentemente no tiene que ver conmigo el que el otro esté enojado, ¿no? El que a lo mejor haya habido tráfico por un accidente y llegó de malas, se le ponchó una llanta, no sé. Pero el que me haya tocado un botón en el que yo no tengo resuelto, un maestro mexicano, Alfonso Ruiz Soto, menciona una de las formas para conocernos como herramientas son las siete fuentes de sentido de pertenencia. Visualizar en dónde me está pegando. A lo mejor me está pegando en la comprensión, ¿no? O en el afecto, en el conocimiento. Darnos cuenta de que a lo mejor eso no tiene nada que ver conmigo, pero a partir de ahí yo tengo la oportunidad de responder y accionar y no reaccionar, ¿no? De accionar con una conciencia más clara. Bueno, conciencia es justamente tener otra claridad. Y de ahí, de la mano con la observación, ¿no? Esto se da, yo creo, autoobservándote. Te toca un botón. Una de estas fuentes que a lo mejor carecen, a lo mejor actualmente muchos niños o niñas, es el afecto, ¿no? El afecto que por estar con pantallas los papás o las mamás no se les puede llegar a dar. A lo mejor mi jefe, mi jefa, me toca ese afecto, esa falta de afecto, ese tacto, ¿no? Esa falta de tacto, y a mí me detona algo, pero solamente se va a dar cuando yo me percato. Si no logro ver que no tiene que ver conmigo, pero que aún así me está influyendo en mi bienestar, entonces podemos tener dos caminos. O lo veo y lo transformo, o lo veo y no hago nada. O a lo mejor tampoco lo veo, ¿no? Creo que pasa todo esto que tú mencionas y mucho más. Yo, escuchándote, escuché dos palabras que me parecen fundamentales, y es observar
si en unas situaciones o en otras acciono o reacciono, por ejemplo, de la misma manera, en especial en el reaccionar, ¿no? Y esto me parece, por ejemplo, en mi caso, en el trabajo con niños, puede ser un tema importante. Primero, distinguir que no podemos, y ahora voy a usar concretamente una palabra, accionar con los niños como accionamos con los adultos. Pero dicho esto, y sabiendo, por ejemplo, que el niño pequeño es un organismo sensorial que todo lo percibe, y entonces al niño se le cae y se le rompe un vaso, y yo lo he visto el año pasado en la escuela y tiemblan porque se cayó un vaso y se rompió. Probablemente ante esa situación haya habido adultos que han reaccionado de una manera que al niño, cada vez que se le cae un vaso, a él le produce esa retracción de su propio cuerpo, le da miedo, supone que lo van a retar de nuevo, y tal vez en esa situación uno podría decir y hacer y sentir, bueno, vamos a esperar hasta que esta situación se calme, como acción, no como reacción, y no como método o modelo a repetir siempre de la misma manera, para que este niño, cuando está calmado, o niña, diga, bueno, vamos a juntar una palita y una escobita y vamos a juntar todos los vidrios y los vamos a poner en un papel, y vamos a poner ese papel de tal manera que ninguna persona de ahora en más se lastime. Con un adulto, yo puedo entrar a un lugar y en esa situación del jefe, por ahí reacciono diciendo, venís siempre gritando, siempre hay un portazo de la con la puerta. ¿Me trae eso algo? O tal vez también en esa situación yo podría pensar, ¿qué le ha pasado a este señor o a esta señora para que hoy reaccione así? Saber que yo soy un yo que se puede autoeducar, y saber que el tú también es un yo. O sea, tú, yo te digo a ti tú, y esto para que lo aprendan los niños, quién es el yo y quién es el tú, es absolutamente interesante. Es muy difícil de aprender, y mucho más que el tú es un yo. Cuando tú te nombras a ti misma, eres un yo. Y cuando tú me dices a mí tú, pero yo me nombro a mí misma, soy un yo. Y ese es el lugar donde yo puedo decidir, acciono o reacciono. Pero para intentar accionar, tengo que aprender, tengo que probar, tengo que decidir, tengo que saber que mi mamá, y no estoy hablando mal de mi mamá o mi papá o mi vecino o mi primera maestra, reaccionaban violentamente cuando se caía un vaso. ¿Quiero hacer yo lo mismo con otros niños? ¿Quiero hacer yo lo mismo con adultos y decirle, tú eres el responsable de mi tristeza? ¿Puede ser otro adulto el responsable de mi tristeza? O tal vez, si yo tengo limones, puedo hacer limonada y no pretender hacer un zumo o un jugo de naranjas, porque lo que tengo es limones. Y tal vez hay situaciones de la vida que son difíciles, pero ¿qué energía les puedo yo poner ahí adentro a manera de ejercitación, tal vez de disciplina, tal vez de paciencia, tal vez de autocompasión? No todo lo que yo hago es correcto. Tal vez me equivoqué y tengo que perdonarme a mí misma. Tal vez tengo que ver que cuando era pequeña no tenía otras opciones, pero ahora que soy adulta, mayor de 21 años, digo, bueno, cuando viene mi jefe y empieza el día gritando, yo
puedo decidir, me voy un momento a hacer otra cosa, si es posible, ¿no? Digo, uno observa la situación y puede decidir cómo accionar y no simplemente reaccionar. Con respecto por uno mismo, además, ¿no? Si siempre me siento insegura, en el ejemplo que vos dabas, ¿cómo logro una nueva seguridad también para decirle a mi jefe, no en su mismo tono de voz, estás gritando? Y voy a esperar para hablar contigo hasta que te calmes, por ejemplo. Sí. Sí, me surgen aquí dos cosas que tienen que ver y que ya lo he mencionado, y que van de la mano también con lo que mencionas, este ejemplo que decías del vaso que se cae y que el niño tiembla, ¿no? Estas 7 fuentes que menciona este maestro, que son afecto, apoyo, reconocimiento, comprensión, placer, inspiración y conocimiento, surgen, los plantea también en la primera infancia, que tiene similitudes, yo las veo así, tiene varias similitudes con lo que plantea también Steiner, y es cuando en esa primera infancia se van plantando y ya como adulta me doy cuenta de esas situaciones, es lo que voy a tomar para poder autoeducarme, pero primero también conociéndome, ¿no? Conociéndome a mí misma para autoeducarme, y que va de la mano también esta autoeducación con el otro, ¿no? Creo que una autoeducación surge también cuando nos encontramos con el otro, en la situación de pareja, de familia, en otras esferas de la vida como el trabajo, en lo social, y que es ahí donde nos damos cuenta, somos el humano, un ser consciente, el único ser vivo consciente, que somos seres sociales y que nuestro desarrollo, nuestra evolución se da a la mano con otros seres. Es con el otro con el que nos damos cuenta cómo enfrentamos esa situación, con el no enfrentar de lucha, enfrentar de poner enfrente, ¿no? Como un espejo. Y ahí es donde surge yo una gran oportunidad, porque todas somos seres sociales, y es en este contacto con el otro cuando nos damos cuenta de estas situaciones que nos van a ayudar a conocernos, a autotransformarnos, para poder tener una plenitud y una autorrealización que es continua, que es un proceso. No hay un hasta aquí o un final o una meta, ¿no? Es un trabajo continuo que el ser humano viene aquí a experimentar la transformación en sí. Creo que es otro tema como muy extenso, pero que es continuo, no se termina, no es que haya un objetivo, ¿no? Y en ese proceso hay un ir y venir, muy, muy obvio del ser humano, que empezamos un día con un pasito, al otro día retrocedemos, pero después a la siguiente semana ya son 2 pasos, y luego 3, y luego otra vez a lo mejor regresamos un poquito, un paso atrás, pero es así, ¿no? Que el aprendizaje, como alguna vez lo charlamos también, no es lineal, ¿no? Es continuo, pero es oscilatorio, y como también en el universo es, en el macrocosmos y en el microcosmos también son ondulatorias la vida en sí. Totalmente. Y creo que, digo, yo, de todo esto que mencionabas ahora, que contabas ahora, me surgió una pregunta mientras te escuchaba, y tiene que ver con, es claro que aprendemos con el otro, pero no un otro virtual. O sea, ¿qué está pasando hoy donde muchos adultos, muchos adolescentes están muriendo por estar pegados a un teléfono jugando a un jueguito? Como pregunta, para que cada uno lo mire, me parece parte de este proceso de conocerse, donde lo que viene de afuera me maneja y no me permite aprender más, porque manejar más rápido un jueguito no es aprender, es mover rápidamente los dedos. Yo escuchaba y veía unas imágenes de Japón
donde el número de personas adictas a los jueguitos, de estos jueguitos que se hacen en internet y que están participando otras personas, hay aparatos preparados para comer y seguir jugando, para ir a hacer las necesidades y seguir jugando de tal manera de no perder. Y muchas de esas personas, jóvenes en el sentido de adolescentes y jóvenes, o más adultas, se pasan 20 horas en esta situación. Entonces, esa situación a mí me hace acordar al título de un libro que dice: no estamos en una sociedad autista. Y esto nada tiene que ver con todo lo que conocemos o hemos escuchado de autismo. Y no estoy hablando de las personas autistas o con autismo, el tema no viene ahora al caso, pero esos gestos que les suceden a muchas personas con autismo o autistas están sucediendo en esta sociedad moderna. De ahí el tema de volver a traer, que es fundamental, estar con el otro y aprender. Si yo no discuto y no tengo una opinión diferente o un pensamiento diferente, opinión no es lo mismo que pensamiento, entonces, ¿cómo voy a conocerme a mí mismo para saber qué me hace sentir más segura, en qué lugar me siento más insegura? Si vuelvo a charlar con esa persona, ¿cómo puedo hacer un planteamiento de tal manera que él pueda seguir con su verdad, esta verdad que el yo humano busca como adulto desde un lugar de libertad y no, en todo caso, imponerle mi verdad? Mi verdad es esa que yo busqué y descubrí para mí y ahora la intento llevar de alguna manera a una práctica. Pero tal vez el yo de un tú quiere y decide hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el encuentro con seres humanos reales, y ahí también valdría la pena ponerse a pensar qué es ser humano. Es una pregunta muy, muy de esta época. Vale la pena para ver a dónde quiero ir yo. Quiero levantarme a la mañana 1 hora antes y hacer una pequeña meditación y luego llegar a la escuela con tiempo y saludar a cada alumno desde un lugar de mi presencia, o quiero llegar, aquí las clases empiezan a las 8 menos 5, quiero llegar a las 8 menos 5, abrir rápidamente la puerta de la escuela y entrar corriendo más rápido que los alumnos. Son decisiones. Y ambas decisiones pueden tener que ver con diferentes formas de conciencia y con diferentes formas de considerar al otro. Este tema del otro creo que es muy extenso y que es parte de nuestro desarrollo, de nuestra evolución, de nuestra autoeducación, de nuestra educación. Y bueno, se puede a lo mejor hacer muchísimas charlas de eso también y realmente de todo lo que hemos tocado, yo creo. Pero en este conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, de saber cuáles son mis dones y talentos también, podemos desglosarlo y ver también que somos seres multidimensionales, que tenemos unos ancestros, unas ancestras, que tenemos también un biorritmo, cada persona tiene un biorritmo, una personalidad, un temperamento también, porque somos seres únicos, buenos, bellos y verdaderos también. Y que todo esto nos sirve para conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos e ir transformándonos, y que a veces o muchas veces es inevitable la incomodidad, es inevitable el dolor. Y es a partir de ahí, de ese dolor, de esa oscuridad, digamos, donde surge la luz
que mencionaba yo al inicio, esta luz que a mí me surge así, esta visión de adentro hacia afuera para poder iluminar y florecer. Y quería también plantear y sembrar la duda o la pregunta de que qué tanto estamos dispuestos o dispuestas a hacerlo, porque a lo mejor hay gente que está bien así, ¿no? Lo que comentábamos en alguna ocasión, en alguna charla, que no le interesa, que dice, yo me quiero esforzar. Ignorar todas estas cosas para mí es mejor y prefiero ir por la vida así. Entonces yo pregunto, ¿qué consecuencias puede tener? Que esas consecuencias pues también pueden ser muy extensas, ¿no? Pero sembrar la duda de que, ¿y si sí te miras, y si sí te conoces, y si sí te transformas, inevitablemente va a haber más gozo, más plenitud, más amor y sobre todo una conciencia de ti, de amor propio, y que ese amor propio va a impactar inevitablemente al otro, sea tu pareja, sean tus hijos, tus hijas, sea en la esfera laboral, en la sociedad, va a impactar. Creo que es un tema muy extenso. A mí hay una cita, y esta cita es claramente de Steiner, que con conciencia, se lo escuché decir a un amigo hace 20, 25 años atrás, esto de, pues el yo, y Steiner, y ahora estoy tomando un poco la versión en alemán, la verdad que en español a veces hay muchas traducciones, no sé si lo dice exactamente así, pero en alemán dice, pues, y no es que haya unos puntos suspensivos, pero uno se pregunta, ¿qué me va a decir ahora? Hablando del yo, pues el yo recibe esencia y significado de aquello con lo que se une. Y esta es mi responsabilidad. ¿A qué me quiero unir yo? ¿A qué no me quiero unir yo? Por no tener conciencia, por serme más fácil. Todo tiene que ver conmigo. Las consecuencias de unas y otras cosas tienen que ver conmigo. Y cuando uso la palabra consecuencia, no la estoy usando en sentido negativo. No digo que si no lo hago, entonces me va a suceder tal cosa. Pero digo, si me estoy dando cuenta de algo y soy un adulto y ya he descubierto algunas cosas que me muestra el mundo y he podido un poquito pensar sobre ello, establecer juicios, si me he dado cuenta que tal vez las emociones y los sentimientos me hacen sentirme de determinada manera que tal vez reacciono y no acciono, ahora que el tiempo ha pasado en este proceso de desarrollo del alma inherente al ser humano, y yo diría biográficamente alrededor de los 40 años, cuando no nos dimos cuenta antes, nos empezamos a dar cuenta y podemos decidir una u otra cosa, entonces yo podría empezar a pensar que además de reaccionar y obtener solo satisfacción por mis emociones y por mis sentimientos, y además de relacionarme desde el juicio con el mundo, tal vez puedo pensar quién soy yo. ¿Qué soy yo como ser humano? Yo soy, ¿no? Y en ese soy yo o yo soy, está toda la posibilidad de conocimiento y de autoconocimiento que yo quiera trabajar. Solo es cuestión de dar el primer paso. Para algunos será la antroposofía, para otros serán otros caminos, pero creo que lo peor que nos puede pasar, no sé si peor en el sentido negativo, pero es darnos cuenta de algo y decir lo hago mañana.
a pesar de que hay un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, si yo hoy me estoy dando cuenta de algo, aunque sea una puntita de ese hilo conductor de mi vida, y no hago, por lo menos no tengo el pensamiento de qué otra cosa puedo hacer, y solo me pregunto por qué a mí, en realidad no estoy con la conciencia que tiene que ver con este momento del desarrollo de la humanidad, esta alma consciente de la cual en algún momento hablábamos, que claramente está en lo que está pasando en el hemisferio sur, en la primavera, en el brotar. Llevamos un tiempo recorrido, pero todavía tenemos que practicar. Y practicar o ejercitar es una decisión individual. Yo puedo decidir por mí e intentar hacerlo, y entonces ese ideal se convierte realmente en una práctica. Y si no lo hago, las consecuencias también están conmigo. Si a mí el camino me resulta muy difícil y no tengo ganas, si la disciplina me resulta pesada y no lo quiero hacer, si cualquier esfuerzo es negativo, es mi decisión. Yo también creo que la vida nos pone en el camino que decidimos tener al llegar a la tierra cuando nos hemos olvidado de él. Cuando solo queremos esta satisfacción o este placer, y hoy el mundo está plagado de eso, está en el punto más arriba, o en tener más de ciertas cosas. La vida me va a mostrar que tal vez yo no puedo hacer todo, que no todo es placer. Me va a poner algún obstáculo, unos y otros, para decirme, a ver, pará, despertate y pensá un poco. Ha sido muy enriquecedor, como siempre, platicar contigo. A mí me gustaría que, si estás de acuerdo, cerráramos con alguna solución, y también ¿cuál sería tu planteamiento desde tu experiencia, desde tu formación, ayudar también a este adulta a autoeducarse? Creo que en parte lo dijimos, yo lo diría herramientas. Herramientas que sirven, es mirar la realidad a mi alrededor y ver qué me duele. Y preguntarme, ¿quiero dejarlo así como está o quiero hacer otra cosa? Y si tengo que hacer otra cosa porque lo decidí, lo hago desde el corazón y no porque es una obligación. Uno podría decir como otra herramienta la meditación. Yo solo lo puedo hablar desde la antroposofía porque es lo que más he practicado, pero si yo puedo llenar mi pensar de algunos mantras, de algunas oraciones, de un contenido superior, yo sé que esos 5 o 10 minutos cada mañana en mi espacio interior, un espacio que tiene que ver con la veneración al comenzar y con el agradecimiento al final, van a estar presentes en mi día. No es lo mismo si yo me pongo a escuchar cualquier música de mala calidad del lugar del mundo que sea, a si yo escucho palabras que en sí traen luz, porque de alguna manera voy a irradiar él. Uno podría decir, puedo mirar a la noche como una herramienta realmente. ¿Qué me pasó hoy en el día? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué hice yo? ¿Qué hicieron los demás? ¿Qué me salió bien? ¿Qué no me salió hoy tan bien? Seguramente voy a tener una imagen diferente de mí misma que si no hago este ejercicio. ¿Que va a brindar los frutos ayer? No, lo tengo que hacer. Con lo cual, la ejercitación de lo que cada uno decide ejercitar, porque en un punto, si somos sinceros y humildes con
nosotros mismos nos damos cuenta que todos los días llegamos tarde. Solo hay que reconocérselo a uno mismo, ¿no? No sé, leer un texto, leer textos de calidad, hacer arte, practicar música, pintar desde cierto lugar, nos ayuda a ponernos un espejo para conocernos un poco mejor y luego decidir. Y cuando decido, ya estoy en ese camino. No sé a dónde voy a llegar. Tal vez no sea el mejor pintor del mundo y el más conocido. El arte no es vender arte, es hacer arte. Pero sí sé que si todas las semanas voy a pintar, mis capacidades van a crecer. Si todas las semanas voy a un museo a mirar una obra de arte, mi capacidad de observación de obras de arte va a crecer porque se va a ejercitar una y otra vez. El ejemplo es, uno solo y muy cortito, las miles de veces que un niño pequeño se cae hasta quedarse erguido y no dice, mañana sigo. Se levanta y se vuelve a caer, se levanta y se vuelve a caer, y en ese proceso, en algún momento no solo se yergue, sino que da un paso y después miles de pasos a lo largo de toda su vida. Y para mí esta es la imagen. Tengo que tener coraje de dar el primer paso. Coraje es otra herramienta. Y no es tirarse abajo de un tren, es decir, a ver, ¿qué es lo más pequeño que yo hoy puedo hacer? Yo me quedo con como lo que compartías, que hay varias herramientas, entre ellas la meditación, que ya lo mencionaste. Y desde mi punto de vista, primero, darme cuenta, ¿no? Dudar de si algo es beneficioso para mí, alguna creencia o ya no. Observarme ante ciertas situaciones externas que pasa conmigo. Y cuando van surgiendo estas dudas, estos cuestionamientos que se hace se van abriendo caminos, te vas abriendo, ampliando el panorama y van apareciendo más herramientas, más filosofías que pueden ser muy extensas. La antroposofía es una de ellas que me parece donde convergen varias y que es muy extensa, o la más, ¿no? Pero también que cada persona tenga su propio discernimiento y su propio criterio. No casarnos, desde mi punto de vista, con ningún dogma. Como muchos sabios y sabias han dicho a lo largo de la historia, no me crean a mí, experiméntalo por ti misma, ¿no? Esta sería, desde mi punto de vista, hay muchas herramientas, por supuesto, el apoyo psicológico también crees que es indispensable, a través de la crianza, a través de esa crianza con tus hijos, tus hijas también es donde es un acelerador de autoconocimiento, como lo es también la pareja, ¿no? El vivir bajo el mismo techo, tener un proyecto de vida en común. Y darme cuenta es una práctica, como decías, una ejercitación y el querer hacerlo, ¿no? El querer hacerlo. Desde mi posición, desde mi postura, yo acompaño a gente desde esta mirada holística, entendiendo que es un todo, que un ser es un todo, no nada más es una parte de, ¿no? Y me gustaría cerrar con una frase que creo que engloba varias cosas y que a lo mejor tú lo vas a entender muchísimo mejor como acompañante biográfica, que es una frase de Alfonso Ruiz Soto que dice: una persona que se reconcilia con su propia biografía alcanza la paz. Si nos quieres compartir, Amalia, este acompañamiento que haces tú de tu servicio, de tu experiencia, de tu sabiduría. Dos cositas. Una herramienta que me la acordé mientras tú hablabas, y es decirle que sí a las crisis y a los conflictos y trabajar con ellos puede llegar a ser absolutamente renovador, puede transformar
trabajándolas y obviamente tal vez no en el medio de la crisis, sino luego reflexionando sobre ello. ¿Por qué? Porque forma parte de mi biografía, esto que yo hago. Lo que yo hago es trabajo biográfico, hay una formación para ello y hago coaching biográfico, o sea, un poco esto que estuvimos viendo, pero centrado en la propia biografía para aprender de ello. Y la infancia, la adolescencia, pueden haber tenido todos los hechos de nuestra vida que hayan pasado. La primera pregunta es si no, de alguna manera no los hemos elegido. Y esto cada uno tendrá su conocimiento o su creencia. Uno podría hablar de karma y espero que nadie se asuste, pero karma es también lo que yo decido hacer a partir de mis 21 años con eso que fue en mi vida. Y si yo sé que no puedo dar un paso largo, busco un paso más pequeño y en ese proceso, mirando las leyes de la biografía, mirando los sucesos de la biografía, puedo hacer esto, mirar los mensajes escondidos de esos hechos, de esas crisis, de esos conflictos y decir qué tengo que hacer ahora para aprender de ellos y cuál es el primer paso, ¿no? Realmente sabiendo que el ser humano, y esto es propio de la antroposofía, esta mirada abarcativa a un ser humano con un desarrollo del cuerpo, un desarrollo del alma y un desarrollo del espíritu, y como decía una vez alguien, el desarrollo del alma en parte se da, el desarrollo del espíritu lo decido yo. Hoy estuvimos hablando de esto. La autoeducación es una decisión personal, pero a veces tenemos dificultades y decimos, ¿por qué tuvimos esta vida y estas dificultades? Bueno, tal vez descubriendo cuál es el mensaje, y esto es en parte la tarea de acompañar biográficamente, tanto en forma individual como grupal, la posibilidad que nos da el trabajo biográfico. No se llama terapia, por lo menos en muchos lados, se llama trabajo. Yo trabajo sobre mi biografía con el acompañamiento de algo, hago una serie de descubrimientos, son pensamientos y sentimientos, y ahora decido qué hacer. Y para hacer algo nuevo, tengo que pasar por esa caparazón que se hace la oruga, que es duro. Si ustedes alguna vez han probado hacer, tener entre sus dedos una caparazón de un ser que se transformará en mariposa, van a ver cuán duro es y lo difícil que es romperlo. Es trabajoso, como tal vez hacer trabajo biográfico. Pero la realidad es que después renacemos siendo mariposas y tenemos una cantidad de colores que no los teníamos antes. Y tal vez, por lo menos para mí, esto es lo importante. Esta es una de las cosas que yo hago. Vengo de la pedagogía curativa antroposófica, que es el trabajo con familias y con niños con necesidades anímicas, y también lo sigo haciendo, y un montón de cosas más que habitualmente publico, porque siempre intento responderme a la pregunta ¿qué quiero dejar en estos momentos de mi vida? ¿Qué cosas quiero compartir? Bueno, una parte de esas cosas son estos proyectos, estos impulsos que tienen que ver con la pedagogía curativa, con el trabajo biográfico, con el asesoramiento a familias, para llevar todos una vida más sana y desarrollarlos, no claudicar en esto que tenemos que siempre intentar mejorar desde nuestra propia decisión y desde nuestro propio trabajo.
y a veces nos sale mejor, y si no, tenemos mucho tiempo por delante, tal vez la próxima vida. Muchas gracias, Amalia. Y nada más como para poner el cierre con broche total o de oro, en esto que decías del acompañamiento de pedagogía curativa, que acompañas a las familias y a estos seres con necesidades anímicas especiales, recordar también que educar implica también autoeducarse, ¿no? Y en este acompañamiento que haces no es nada más, yo lo veo con mi hijo también y con otras familias, al estar educando, te estás autoeducando. Hay una frase de Steiner maravillosa y tal vez este es el cierre que dice: no hay proceso de educación sin proceso de autoeducación. O sea, no existe la educación si el adulto no se autoeduca. Toda educación es autoeducación. Y esto es lo que los niños, los que sean, aprenden. Daniela, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias por este encuentro que pasó hace 2 meses o un poquito más. Muchas gracias por todo lo que hemos intercambiado realmente en este tiempo. Me alegra mucho haber encontrado contigo un ritmo de intercambio casi matinal y de enriquecernos y de traer puntos y de charlar cosas que hace 6 meses atrás claramente no hacíamos. Así que por todo eso, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente a ti. Ha sido de verdad un gran aprendizaje, una gran experiencia, y saco muchas perlas de este encuentro, pero también de los demás encuentros que hemos tenido virtualmente, por supuesto, por la distancia. Amalia está en Suiza, yo estoy en México, y hacer este punto de encuentro también tiene que ver con este querer, ¿no? Y esta voluntad de la que hemos hablado y que es indispensable. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias. Cualquier cosa, de todos modos vamos a poner los datos de Amalia, mis datos, para que quien desee contactarme, estamos con los brazos abiertos. Igualmente, totalmente de acuerdo contigo, y muchas gracias, Daniela, nuevamente. Chao. Gracias.